7 de la mañana, hora de Venezuela, listos para nuestro primer invitado de la semana. Vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la reforma del impuesto tributario a las grandes transacciones financieras. El 3 de febrero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que incorpora el cobro de una alícuota del 3% sobre las transacciones en divisas o criptomonedas, independientemente de que sean realizadas por personas naturales o jurídicas. Las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que hayan sido calificadas como contribuyentes especiales por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (CENIAT), es decir, contribuyentes especiales por los pagos que hagan con once y mediación de bancos o instituciones financieras. También las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica calificada como contribuyente especial por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. Y las personas naturales, las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que sin estar vinculadas jurídicamente, esto es enredado, a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica calificada como contribuyente especial, realicen pagos por cuenta de ellas con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. Impuesto de 3% a transacciones en divisas debe reflejarse en las facturas a partir de hoy, lunes. El CENIAT establece que las empresas contribuyentes especiales deben hacer la declaración y el pago del IGTF de 3% de forma quincenal, pero al final el tributo lo terminarán pagando los consumidores si la operación es en divisas. Las empresas se enfrentan a que no todas las máquinas fiscales permiten reflejar el impuesto en la factura. Bueno, mi invitado es Manuel Iturbe, todo un especialista en la materia, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Manuel, gracias por la gentileza de acompañarnos a esta hora. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, un saludo a tu audiencia. Bueno, para comenzar rápidamente, ¿cuál sería el gran objetivo de esta decisión? Por supuesto, permitirle al Estado una mayor capacidad de recaudación tributaria. Y esto tiene que ver con lo que tanto decían los economistas. Es decir, que el Estado quiere que la gente se incline a utilizar más bolívares que dólares. Sí, totalmente. Yo creo que el fin último de la reforma es fomentar el uso del bolívar, ¿no? Que, bueno, ese bolívar perdió todo sentido de razón y de poder adquisitivo porque, bueno, las últimas décadas, Eduardo, del Estado, pues lo que es la política macroeconómica y monetaria del país ha sido terrible. Entonces, el bolívar, pues nadie quiere usarlo. Entonces, ahorita, pues, desde hace 3, 4 años, más o menos 3 años, se usa el dólar en todas las operaciones. Creo que entre 60 y 70% de las operaciones del país se hacen en divisas. Y bueno, paradójicamente, esa divisa que ahorita la persona tiene acceso y el más necesitado, porque inclusive a quien más va a gravar esta reforma es al más necesitado que normalmente paga en efectivo. Y ese pago en efectivo va a estar cargado con un 3% que si la persona paga en un comercio que es sujeto pasivo especial, ese comercio tiene que percibir el 3% del monto de la compra, ¿no? Sobre el valor de la venta, ¿no? ¿Qué condiciones tiene el Estado para procurar que en gran medida las transacciones que se hagan con el dólar se encaucen precisamente en los procedimientos que le permitan hacer la recaudación? Porque mucha gente también paga sin factura, ¿no? Sí, hay mucha informalidad. O sea, tú puedes ver pues todo el negocio que hay a través de las redes sociales, Instagram, pues hay muchas compras que se hacen que nunca facturan un IVA, nunca te van a cargar un GTF, hay una evasión importante y ese control fiscal del Estado sobre esas operaciones es muy difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, si la gente toma conciencia de las consecuencias, pudiera suceder que la gente se bancarizara y el efectivo, a lo mejor la persona más necesitada, el efectivo que percibe normalmente por el pago de su salario, pues depositaron el banco y si paga con una tarjeta bancaria venezolana, no va a tener ningún cargo por el impuesto, ¿no? Yo creo que el efecto aquí importante va a ser sobre el efectivo, siempre y cuando se pague en los comercios formales, pues comercios que constantemente pues, cumplen con sus obligaciones tributarias.
A partir de hoy, y amigos que nos siguen por radio, además de la televisión en Venezuela y en América, estamos conversando con Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Manuel, ¿qué debemos saber los venezolanos a partir de este momento en cuanto a esos grandes cambios en la rutina, en la cotidianidad de las transacciones más comunes? Si tú tuvieras un cliente, si tú tuvieras a alguien que te hace la consulta, ¿qué le dirías? Claro, ahorita el que tiene el mayor riesgo con esta nueva modificación es el agente de percepción, es el que está obligado a percibir el 3%, porque las sanciones son bastante elevadas. Ajá. Van del 500 al 1000% y también están sujetas a actualización. Entonces, la cuantía de la sanción puede ser muy, muy, muy elevada. En este caso, disculpa, los receptores son los comercios. Los sujetos pasivos especiales. Ajá, explícanos eso, que estos son dos términos que yo te quería consultar, te lo decía antes de la entrevista. Esto de los sujetos pasivos especiales, ¿qué significa? Y los agentes de percepción, que es lo que tú acabas de decir, exactamente. Sí, los sujetos pasivos especiales es una categoría que creó el SENIAT a través de una providencia. Ajá. Eso es una categoría que va en contra de nuestra legislación porque nuestro Código Orgánico Tributario, que es el instrumento marco que regula la relación entre la administración tributaria y el contribuyente, únicamente tiene como sujeto pasivo al contribuyente y al responsable tributario. Esa categoría de sujeto pasivo especial no existe en la legislación venezolana. Sin embargo, el SENIAT, a través de una providencia a principios del año 2000, creó esta categoría y designa, dependiendo del número de ingresos que tienen estos sujetos en el año, designa, se entiende que, pues, que son en principio contribuyentes que tienen operaciones importantes, los designa como sujetos pasivos especiales, ¿no? Una vez que te designan como sujeto pasivo especial, tienes que cumplir las obligaciones en un día fijado. Por ejemplo, hay tributos que aplican únicamente para los sujetos pasivos especiales. Un ejemplo, el impuesto al patrimonio nada más aplica para los sujetos pasivos especiales. Este impuesto originalmente a las grandes transacciones financieras aplicó siempre a los sujetos pasivos especiales. Este impuesto se creó originalmente en diciembre del 2015, ya vamos para el 6º año, que es un poco también que es inconcebible. Son tributos que se deberían crear por lapsos cortos, no más de un año, y ya vamos para 6 años este tributo. Y estos sujetos pasivos especiales pues siempre han estado grabados con mayor carga tributaria, ¿no? Entonces, a los efectos de este impuesto, ya ellos estaban contribuyendo con un 2% y ahora con esta modificación de la ley que aplica a personas jurídicas y naturales, que inclusive hay una confusión en la redacción porque no se sabe si aplica para los sujetos pasivos especiales porque únicamente habla de personas jurídicas y personas naturales. Es como enredado, yo estaba leyendo y me perdía. Es enredado, hay muchísima indeterminación, Eduardo. Yo creo que el SENIAT debería prorrogar la vigencia por lo menos de toda la providencia, en la misma Asamblea Nacional de esta modificación. Hay demasiada inseguridad sobre la interpretación de muchas normas. Y eso se va a traducir en consecuencias para los responsables principalmente, que son los agentes de percepción, que como tú me preguntaste, son los que designó el SENIAT a través de una providencia que salió ahora el 17 de marzo, para que recaudaran el impuesto. O sea, si tú vas para el mercado y compras, ¿no?, y haces un pago en divisas, el automercado pues está obligado a recibir el 3% sobre el monto de la compra, ¿no? Caray, tiene que Sí. incluir y sumar. Sí, y además eso le crea a los sujetos pasivos Caray. especiales una carga administrativa importante. Porque imagínate en una caja alguien pagando, ¿no? Además que, como tú bien señalaste, hay un problema con las máquinas fiscales. Hay unas que no aceptan la modificación del software. Hay unas que no aplican para 2 tributos, IVA y este impuesto a las transacciones financieras. Hay comercios que tienen que comprar máquinas fiscales que no están ni siquiera en Venezuela. Entonces imagínate todo el inconveniente administrativo y de inversión que tiene que hacer el sujeto pasivo especial para cumplir con los plazos del SENIAT. O sea, yo creo que el gran problema de nuestro país es que las modificaciones a las leyes, Eduardo, y todo lo que se dicta no se involucra a las partes interesadas. O sea, que no hay una consulta pública de una ley donde exactamente a los sectores involucrados se les llame, pueden expresar todas estas complicaciones administrativas que te estoy mencionando, sino simplemente
se dictan las leyes, se dictan las providencias y se impone todo sin oír pues, a las personas interesadas, ¿no? Sí. Fíjate, Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, tenemos la próxima parte para que sigas haciendo análisis. Yo incluso le voy a dar la oportunidad a quienes nos siguen por radio y televisión en Venezuela y en América, que a través de mi cuenta en Twitter puedan hacer algún planteamiento, alguna duda, @EduRodríguezG, @EduRodríguezG. Pero desde ya, yo me pregunto, ¿cuántos de estos agentes de percepción están en condiciones como tú lo estás analizando? Porque, fíjate, el que vaya a comprar un carro mañana, o el que vaya a comprar un carro hoy, el que vaya a comprar un inmueble hoy, digamos que va a hacer una operación de compra-venta en uno de los escenarios más formales, ¿no? Claro. Probablemente ahí tienen que precisar ya este nuevo impuesto. Pero quiero que al regreso me digas hasta qué punto realmente el país está hoy en condiciones de poner en práctica esta reforma de la ley, esta ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que seguramente mucha gente lo va a llamar IGTF para abreviar. Así que al regreso seguimos conversando sobre este interesante tema. 7:16 hora de Venezuela. Seguimos conversando con Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Manuel, retomando lo que comentabas y lo que yo te planteaba al final de la parte anterior, ¿cómo crees tú entonces que va a arrancar la aplicación de esta ley de impuesto a las grandes transacciones financieras que corresponde para el día de hoy? Tú decías, no sé si te entendí bien, tú decías, esto aplicará inicialmente eso más que todo al efectivo, a las operaciones en efectivo, porque uno entiende que el sistema bancario tiene un rol importante en esto. También, claro. El sistema bancario, si se hacen operaciones a través de cuentas en moneda extranjera, pues también va a cargar el débito que cargaba antes a los sujetos pasivos especiales, que lo cargaba antes, que eran los que estaban grabados antes de esta reforma. Ajá. Lo va a cargar también para las personas jurídicas y naturales no especiales, ¿no? Cuando muevan fondos a través de su cuenta ahorita en moneda extranjera, ¿no? Claro, el banco también está designado como agente de percepción de este tributo por las operaciones que se hagan a través del sistema bancario nacional, ¿no? Que por cierto, Manuel, el que va a retirar de las llamadas cuentas en dólares o verdes que hay en Venezuela no tiene que tributar nada al respecto porque es su dinero. No hay una transacción, ¿correcto? Bueno, el retiro en la cuenta. De tu cuenta. De mi cuenta, bueno, no sé qué posición va a tomar el banco, pero yo creo que ese retiro debería grabarlo el banco, ¿no? Sí. Sí, ese movimiento. Aunque no sea una operación de compra y bueno, venta, habría porque que ver. son tus recursos. Habría que ver, porque, claro, acuérdense que también hay deficiencias técnicas en las disposiciones de la ley. Se habla de pagos en moneda extranjera, ¿no? Ajá. A través de cuentas en bancos nacionales. Entonces, claro, el retiro que yo haga en efectivo, pues pudiera no catalogarse como un pago, porque yo estoy retirando algo en efectivo. A lo mejor el pago, entiendo esa pregunta que me haces, a lo mejor el pago sí sería si yo hago una transferencia en el mismo banco custodia a otra persona. Pues, ¿no? Exacto. Ahora, Sí. Manuel, ¿y el que va a comprar dólares al banco? El que va, o sea, una operación de cambio. Ajá. Las operaciones de cambio están exentas. Exenta. No se Mira graban. esta Sí. pregunta qué buena, Sí. que me llega por Twitter, de Hugo Contreras. ¿El pago en dólares en estaciones de suministro de gasolina causa el 3% del impuesto? Bueno, en principio las estaciones de gasolina deberían percibir ese impuesto. Sobre todo el que va a pagar en efectivo, porque Sí. el que paga a través de una tarjeta De una que tarjeta. traduce en bolívares, no, Sí. ¿verdad? No debería grabarse. No debería grabarse la tarjeta, sea internacional o sea una tarjeta nacional. Pero el pago en efectivo en una estación de servicio, oye, no veo manera de que no se cobre el 3%. Ahora, yo no creo que las estaciones de servicio estén en capacidad, que tú me lo preguntabas también en la sesión anterior, que si el país está preparado. El país no está preparado. O sea, ayer conversaba con alguien de un sector importante del comercio formal de venta directa al consumidor final
y mira, están requiriendo 300 máquinas fiscales afuera, las están comprando afuera porque no hay manera de adaptar las máquinas de ellos. Y inclusive ya presentaron ante el CENIAT pues un escrito diciéndole, mira, necesitamos 3 meses para nosotros poder adaptar nuestro sistema a la normativa impuesta por la Administración Tributaria. Por ejemplo, fíjate esta pregunta sencillita y Sí, profunda y complicada al mismo tiempo de Miguel Carvajal. Buenos sí, días. El IGTF hasta en una panadería cuando venda un café y paguen en dólares van a cobrar el 3%. lo deben cobrar, Lo deben cobrar. lo deben El cobrar. tema es cuándo esa panadería va a Claro, tener las condiciones las condiciones para para hacerlo. formalizar ese cobro, Ese ¿no? cobro, porque si la máquina fiscal no tiene la opción para poner el 3%, es un problema, ¿cómo lo cobras? O sea, no tienes manera de emitir una factura, según las exigencias del CENIAT, que cumpla los requisitos. Estas máquinas son accesibles, Oye, existen, están a disposición. entiendo que pueden tener un costo entre $500 y $1000. Y imagínate una cadena de automercados grande. Claro, Imagínate la claro, inversión que tiene que claro, hacer. claro. Y ya Sí, están disponibles para quien tenga el dinero para pagarlo, ya están están aquí. disponibles, pero no creo que en el mercado local, hay que importarlas. Mira, es menester desde el punto de vista legal que sepamos los venezolanos a qué se va a destinar lo recaudado por esta vía, por esta nueva imposición. Bueno, sería lo lógico. Sería lo lógico. Según la Constitución Nacional, o sea, cualquier ingreso tributario debería tener un destino conocido, pues, ¿no? Según el presupuesto de la nación. Pero bueno, esa información no se conoce casi nunca, pues, ¿no? Mira, JAG dice, este impuesto va a fomentar la elusión o la evasión, diría yo, Sí, ¿no? la evasión más bien. La gente buscando cómo evitar lo contrario a la cultura tributaria. Ese es un riesgo. Eso es un riesgo total. Bueno, evasión hay de otros impuestos. O sea, hay mucho, como te dije, comercio a través de las redes sociales y ese comerciante que figura a través de las redes sociales no declara impuestos sobre la renta, no declara IVA y menos aún va a percibir ahorita el 3%. Entonces, evidentemente que quien no quiera pagar el 3% tendrá que recurrir a esas cadenas informales que existen, pues, ¿no? Mira, Fidel dice, este nuevo impuesto es calculado sobre el monto de la factura, o sea, impuesto sobre impuesto. Bueno, lo lógico debiera ser que sea sobre el monto de la operación y no incluya el impuesto al valor agregado. Sin embargo, como te digo, hay muchas dudas, Eduardo, porque como te habla de pago, los pagos que tú realices en moneda Sí. extranjera, entonces el pago implica no solo el monto de lo que te estás comprando, sino también el monto del IVA. Entonces habrá que determinar pues qué va a ser el agente de percepción, porque acuérdate que el riesgo lo tiene el agente de percepción, porque si percibe menos de lo debido, también tiene consecuencias. Entonces, lo lógico sería, como te digo, que sea únicamente el 3% sobre el monto de la venta y no incluya el IVA, pero eso no lo dice la ley. Caray. Mira, muchas preguntas. Alguien por aquí ponía el ejemplo, fíjate, en la venta de vehículos un 3% de impuesto a las transacciones financieras vuelve el precio del vehículo muy oneroso. Además puede darse una múltiple imposición y terminar grabando la operación en un 6 o 9%. Totalmente, Y él está hablando de los vehículos, yo te ponía claro. el ejemplo de los inmuebles. Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Claro, el tema del inmueble es que quien vende Ajá, te va a vender un particular, ¿no? Entonces, ajá. ese particular a lo mejor que te está vendiendo el inmueble no es agente de percepción, ¿me Ah, explico? ok. Entonces, habría que ver también si se paga en una cuenta en el extranjero, yo pudiera decir que no aplica el gravamen porque, o se puede pagar en bolívares, pues también, y no aplicaría el gravamen porque yo le estaré haciendo el pago también a alguien que no esté calificado como sujeto pasivo especial, ¿no? Hay que estar Sí. muy pendiente de los supuestos que establece la ley y el decreto de exoneración y no sujeción, pero como te digo, hay mucha confusión porque caben diversas interpretaciones sobre un mismo supuesto. Mira Ese lo es que el dice, riesgo. mira lo que dice Miguel Carvajal. Yo trabajo en el área de sistemas de facturación y ninguno de mis clientes tienen para comprar máquinas nuevas, porque las máquinas fiscales ya el distribuidor dijo que no pueden actualizar sino comprar nuevas. Imagínate lo grave que es la situación. O sea, yo creo que el Estado en sí, inclusive la Asamblea Nacional, debería tomar conciencia de lo que está Yo ocurriendo creo que incluso la Asociación y Bancaria pidió una sí, prórroga, porque es que dicen que hay todavía muchos grises por muchísimos definirse. grises, Eduardo, muchísimos grises. Hay dudas sobre muchísimas partes que, como te digo, dan lugar a interpretaciones diversas. Y en la medida que haya interpretaciones diversas, hay riesgo. Hay riesgo de que a lo mejor ese contribuyente o ese sujeto pasivo especial
no esté haciendo lo correcto, ¿no? Sí. Y después va a tener consecuencias. Gladys Castellano, las pólizas de seguro de salud en dólares que se hacen por transferencia desde bancos del exterior, también tendrán que pagar ese impuesto. Bueno, el tema es que si el pago se le hace a alguien calificado como sujeto pasivo especial, si se grava, si no, no está grabado, pues, porque hay una disposición en el decreto de no sujeción que dice que si los pagos se hacen a un no sujeto especial, no estarían grabados. Aquí Caticho dice, ¿cómo hacemos las tiendas pequeñas que estamos golpeadas para pagar una máquina fiscal de $1,000? Deben dar tiempo para reunir el dinero. Sí, es imposible, de verdad que yo creo que es muy complicado que tengan los fondos para hacer esas inversiones. Además, Eduardo, hay otro punto que el impuesto que se paga por este IGTF no es deducible el impuesto sobre la renta. O sea, todos los tributos, según la ley de impuestos sobre la renta, todos los tributos que pagan los contribuyentes se deducen. O sea, es un gasto que yo puedo rebajar de mi ingreso. Y la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras no permite esa deducción, en violación a lo que dice la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, como te digo, es un tributo bastante regresivo, que fíjate toda la complicación que están creando grabando las operaciones en divisa. Hay que reflexionar en el fondo, Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que el Estado está necesitado de recibir recursos por vía de impuesto, pero en medio de un contexto tan complejo. Claro. Cuando la economía se dolarizó espontáneamente, además. Espontáneamente, ¿no? Porque Bolívar, como hablábamos, perdió cualquier razón de ser. Bueno, o sea, yo entiendo que el Estado tenga una necesidad de recaudar fondos para llevar a cabo, cumplir las necesidades públicas que debe satisfacer, ¿no? Pero igual tiene que haber un equilibrio, pues no todos los platos rotos los tienen que pagar los contribuyentes, y además si nosotros queremos estimular la inversión, bueno, tenemos que promover la iniciativa privada, la libertad de empresa, en la medida que tú cargues con más obligaciones tributarias a estos sujetos pasivos especiales y terminen pues pagando muchísimo más impuestos, eso desincentiva la inversión privada, pues, ¿no? A esta hora, Manuel, para imaginarnos el país en función de este tema que estamos tratando, debe haber muchos comerciantes preocupados, para no decir asustados, porque subieron la Santa María, como lo hacen todos los días, pero no saben a qué atenerse en medio de esta situación. Es decir, esta es una hora para sentarse a conversar, alcanzar acuerdos y darle al país señales claras, una solución, tanto a vendedores como a totalmente, compradores. Totalmente. Yo le recomendaría a todas esas personas que están con estas dudas de, por ejemplo, esta persona que escribió ahorita que no tiene cómo comprar una máquina fiscal, o quien queriendo hacer las adaptaciones no lo puede hacer, debe presentar un escrito ante el CENIAT explicando su situación para dejar constancia de la razón por la cual no puede o hacer las adaptaciones que exige la providencia o comprar la máquina fiscal. Yo creo que eso sería una causal suficiente, eximente de responsabilidad tributaria para esas personas que no puedan o hacer la inversión o hacer las adaptaciones a tiempo. El CENIAT tiene que comprender la situación y tomar una posición comprensiva. Pues, ¿Tienes idea, y se me agotó el tiempo, pero es un temazo, ¿tienes idea de cuáles son los sectores que están pidiendo la postergación, la reflexión y adecuación de las condiciones necesarias para dar este paso? El sector comercio, estilo tienda, son los más afectados porque son los que funcionan con máquina fiscal. Claro. Las grandes empresas funcionan con forma libre y lo único que tienen que hacer es la adaptación a su sistema de computación para que cuando se imprima la factura, el campo de esta percepción se pueda incluir. Es mucho más fácil. Mira, Eduardo, antes de terminar, te quería comentar que nosotros en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario hemos hecho 2 eventos sobre este impuesto, esta modificación, y realizamos un pronunciamiento que más o menos te lo he comentado aquí y lo vamos a publicar. Ya ese pronunciamiento lo hicimos en nuestro último evento ahorita el 24 de marzo y lo vamos a publicar ahora a través de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? La BDT. La BDT. La BDT. LA. B de banco. No, de venezolana, Asociación Venezolana. La B. La ABDT. La BDT, que es
Instagram y Twitter. Que es la Venezolana de Derecho La Tributario. Asociación Venezolana Claro, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Pueden revisar por las redes sociales. Hoy, D, T de tetero. Hoy vamos a colgar ese pronunciamiento donde criticamos pues toda esta modificación y que bueno, se le tiene que dar tiempo a los sujetos para que se adapten a las modificaciones que el Estado quiere. O sea, la providencia, Eduardo, se dictó el 17 de marzo y todo esto entró en vigencia hoy, como tú dices, 27, 28, depende de la interpretación que dé. Claro. 10 días. ¿Cómo en 10 días la gente se adapta? Es imposible. Claro. Mira, te agradezco mucho, Manuel, que estés aquí como un venezolano de verticalidad, como te decía cuando entraste, de flux, como decíamos, con tu maletín en la mano. Bueno, aquí estamos los que queremos que Venezuela progrese y Venezuela sea una gran nación y logremos todos construir el país que queremos. Qué bueno. Eso es lo que... Amén. Manuel, gracias por acompañarnos y sabemos que podemos contar contigo. Siempre a la orden. Para estar encima de este proceso de tanto interés para la cotidianidad y la economía de los venezolanos. Claro que sí. Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela.